Buen día, mi nombre es Laura Alejandra Suárez Gutiérrez y a continuación hablaré acerca del parcial 2 para la asignatura Ingeniería de Software 2. Para contextualizar un poco, este parcial consta del funcionamiento de una interfaz CRUD y una interfaz transaccional, las cuales fueron diseñadas a partir del proyecto personal que vengo manejando desde la asignatura Ingeniería de Software 1. En mi caso, el proyecto personal corresponde al Centro de Acondicionamiento y Preparación Física de la muy reconocida empresa Confenalco Quindío. Es por ello que la interfaz CRUD que presentaré en un momento es la del registro de cliente y mi interfaz transaccional corresponde a la realización de una inscripción. Este video va a tener tres distintos momentos. En el primero mostraré los modelos, en el segundo la UI y como tercera parte y para finalizar el funcionamiento de las interfaces y esto pues contrastado con la producción. Como se puede apreciar, nos encontramos en el contexto de la herramienta ahora e iniciaremos con los modelos. Cabe mencionar primero que tenemos distintas factories, en este caso factory planes, factory inscripciones, factory gestión humana y factory pagos. Estas fábricas, como su nombre lo indican, son aquellas que posibilitan la creación de ciertas entidades que pues hacen parte del modelo y pues para este caso son necesarias. En esta ocasión podemos ver que tenemos el Factory Planes que se encarga de crear un plan de entrenamiento, el Factory Inscripciones que se encarga de crear una inscripción, la cual es como el objeto de nuestra transacción, el Factory Gestión Humana, el cual tiene la posibilidad de crear dos objetos, por llamarlos de esta manera, el cliente y el empleado. Y finalmente el Factory Pagos también tiene esta facultad de crear como dos objetos, los cuales son factura y pago. Para cada uno de estos factories tenemos un containment. En este caso estamos ubicados en el contexto del containment para el Factory Planes. En este modelo lo que se busca es primero diseñar las relaciones las cuales van a estar de esta misma manera en lo que es la producción, que la mostraré en la última parte de este video, y permiten estructurar toda esta producción. Entonces para el Factory Planes vemos que solamente pues es el dueño como de una lista de planes. Esto varía dependiendo del factor en el que nos ubiquemos. Por ejemplo, el factor de inscripción es un poco más complejo porque la inscripción, que es como el objeto que del que este se adueña o del que es dueño, se relaciona con distintas entidades más, las cuales son el empleado, la factura, se relaciona con el cliente, se relaciona con el plan. En este caso el pago se relaciona también con dos elementos de la inscripción y podemos observar cada una de las relaciones que aquí se encuentran. A continuación pasamos con lo que es el Factory Gestión Humana, que también se vuelve un poco más sencillo, ya que pues este solamente es dueño de una lista de clientes y una lista de empleados. Y finalmente tenemos el Factory Pagos, que pues igualmente como el Factory Gestión Humana es dueño de dos listas, una de pagos y una de facturas. Para dar inicio entonces a lo que es la primera parte de este video, mostraré los modelos, los cuales son diagramas de clases estructurados en la herramienta para cada contenedor de la producción. Adicional a esto también se tienen modelados los cuales son los diagramas de secuencia y pequeños diagramas de clases, se puede llamar de esta manera, para funcionalidades que abarcan la arquitectura. En cuanto a los diagramas de secuencia, podemos observarlos en este momento en lo que es el Student Book, mi Student Book personal, y lo hago de esta manera para que se note un poco la trazabilidad entre lo que es la herramienta y el Student Book. En este caso, los diagramas de secuencia corresponden a este tipo de diagramas, los cuales me permiten ver por dónde pasa una funcionalidad que recorre la arquitectura. En este caso, este diagrama de secuencia, si lo podemos ampliar un poco más, aquí vemos que tiene un mismo método que pasa por distintos lugares de
lo que es el modelado, y en este pues lugar pongo algunos pasos que debo realizar para que este método funcione, y de esta manera es una gran ayuda para las personas que nos encontramos diseñando en esta herramienta, y para otra persona pues que a futuro pueda ver el proyecto, de pronto puede tener un mejor entendimiento de esta manera. Además, este diagrama de secuencia no solamente es indispensable para el entendimiento, sino que también se constituye como una herramienta que facilita la elaboración de futuros proyectos, ya que estos se pueden exportar y pues agregar como código a un proyecto nuevo. En este caso estamos viendo el diagrama de secuencia para la creación de un cliente, y de esta manera pues se hace con todos los métodos que abarcan la arquitectura. En este caso tenemos el Update View Model. Aquí la validación de los campos. La validación de los campos se refiere a que no se encuentren vacíos. En la validación del formato tenemos este diagrama de secuencia. Esta validación se refiere a que cada uno de los campos de texto que se llenen en el formulario pues tengan su respectivo formato correcto, para no permitir en esta ocasión pues que los campos que requieren letras tengan números o al revés, pues por eso se realiza esta validación. Tenemos también lo que es la funcionalidad editar información. Todo esto pertenece al CRUD cliente. Y por último tenemos la funcionalidad de eliminar un cliente. Porque todos estos diagramas de secuencia pertenecen al CRUD cliente. La transacción nos posibilita reusar interfaces que ya han sido diseñadas. Entonces en este caso la transacción no cuenta con funcionalidades que abarquen la arquitectura. En este caso más bien la transacción lo que hace es reutilizar todos estos métodos. Los más importantes son el update, más adelante explicaré por qué, y lo que hace es reutilizar todos estos métodos, y ya los métodos propios de lo que es la transacción pues no recorren toda la arquitectura, sino que se centran más en lo que es el formulario como tal. Aquí podemos apreciar también los diagramas de clase que corresponden a dichos diagramas de secuencia, que estos tienen el mismo formato que los modelos que les mostré de los factories. En este caso pues podemos apreciar todas las conexiones de acuerdo a cada una de las funcionalidades, que suelen ser normalmente casi las mismas, ya que una funcionalidad que abarca la arquitectura hace normalmente este recorrido del contenedor al viewModel, del viewModel a la UI, de la UI al domain, del domain al factory correspondiente, y si es necesario pasa a la entidad, o si no es necesario queda en el factory. Podemos observarlos aquí. Y finalmente aquí tenemos el que corresponde a la eliminación del cliente. Pasaremos entonces a lo que es el diseño de las interfaces que corresponden a la UI. De esta manera volvemos al contexto de la aplicación y pasaremos entonces a mostrar los diseños de lo que son las interfaces o la UI en este caso. En este caso tenemos una separación del modelo lógico y los modelos de presentación. En el modelo lógico están pues todos los factores que mencioné anteriormente, y tenemos un poco de lo que es la UI. La UI contiene cada uno de los contenedores que les mostraré a continuación. También contiene las view parts, y proceder entonces a explicar esta parte. Tenemos entonces aquí en el system los modelos de presentación. Estos corresponden a las interfaces que se diseñan pues para posteriormente ser utilizadas en lo que es la producción. En este caso tenemos la interfaz del CRUD cliente, que es una de las que para este parcial pues son fundamentales, y en esta vemos que el cliente puede ingresar, el cliente o la persona que esté realizando el registro puede ingresar los datos correspondientes, y tiene distintos botones que representan funcionalidades.
En este caso, cuando pues se crea, se guarda en la tabla de clientes, que de igual manera tiene los mismos campos que se llenaron anteriormente, y este arroja una notificación. Esta notificación se arroja de acuerdo pues a la acción que esté realizando. En este caso, pues si está creando un cliente, aquí dirá que fue creado exitosamente y le dirá qué cliente fue el que creó. En este caso, la funcionalidad editar, pues simplemente se selecciona de aquí de la tabla una persona, aquí se cargan los datos y pues mediante el botón, aquí mediante el cambio de algún dato, se edita lo que es la información de la tabla. Eliminar pues es algo un poco, pues digamos mucho más sencillo, eh, el cual pues solamente consiste en seleccionar uno de los clientes de la tabla y pues presionar el botón eliminar y limpiar los campos. Pues en este caso nos ayudan a que en determinado momento la persona pues que esté trabajando en este caso con el seleccionar y cargar los datos pues pueda limpiarlos fácilmente sin necesidad de tener que borrar dato por dato. Tenemos además lo que es el empleado base. Este diseño también pues es muy parecido, en realidad los diseños de las bases son muy parecidos a lo que es el CRUD. Podemos observarlo rápidamente aquí. Pasamos entonces a lo que es la base de la factura. Vemos que estos no tienen muchos cambios significativos. De pronto el más significativo puede ser la cantidad de datos que se guardan en cada uno de ellos. Pasamos a lo que es el pago base. De nuevo el mismo formato de diseño y el plan base. Estas son como las interfaces más sencillas y a continuación mostraré lo que es la transacción, que esta es un poco más compleja visualmente. Esta transacción pues corresponde a la inscripción. De esta manera pues la persona que la diligencia tiene estos tres campos para diligenciar la información. La notificación pues ya mencioné qué hacía o qué función cumple en la pantalla, por ejemplo del CRUD, aquí es lo mismo. Y vemos que este formato pues tiene distintas tablas en las cuales me permite visualizar los clientes, el empleado, me permite visualizar los planes, los pagos y la factura o las facturas registradas. Tengo un botón el cual es finalizar inscripción y pues como es el método de funcionamiento de esta transacción, de cada una de las tablas se selecciona uno y solo un elemento y después de realizar todas las selecciones necesarias pues simplemente oprimo el botón finalizar transacción y este pues se encarga de sincronizar todo en lo que es la producción y guardar y pues realizar todos los enlaces que mostraré en el momento del código. Bueno, luego de dar un vistazo a lo que son las UIs o los diseños de las interfaces, en este caso pasaremos un poco a lo que es el código para pues entender lo que es el entorno del backend de la aplicación y cómo se manejan todas estas funcionalidades para los distintos botones del CRUD, por ejemplo, y las funcionalidades de lo que son la transacción. Bueno, ahora sí entrando a lo que es el código, vemos en la pantalla pues muchas cosas de las cuales ya hablaré más a detalle. Empecemos por lo que son las operaciones. Las operaciones son todas estas que se ven como con la ruedita, las cuales son como la declaración del método y pues en esta declaración podemos definir lo que son los atributos que llegan a él, el tipo de retorno, si no tiene retorno y demás eh, para cada uno de ellos. En este caso vemos que el factor inscripciones tiene los enlaces respectivos y la funcionalidad que nos permite finalizar la inscripción. Y vemos que en el Factory cliente pues tenemos una diversidad de métodos, los cuales ya les había mencionado como son crear, editar, eliminar. IsNumeric es uno que me permite verificar si el campo pues es numérico efectivamente, lo que es el update y la validación de campos de existencia del cliente. Esto
corresponde a una regla de negocio, pues que el cliente solamente puede estar registrado una vez y demás. Entonces todas estas funcionalidades son las que me permiten desarrollar lo que es el código para el funcionamiento de las distintas interfaces. Cabe aclarar que cada una de las interfaces tiene un update, entonces este método update se verá repetido para cada una de ellas. También cabe aclarar que no solamente estas funcionalidades están ubicados en el Factory, como lo mencionaba, también deben de estar ubicados en otros lugares ya que abarcan la arquitectura. Entonces, si abro el domain, por ejemplo, se puede ver que también están ubicadas allí. En este caso, en la UI también deben de estar ubicadas. Aquí las podemos ver. Y también en los respectivos contenedores. Por ejemplo, si me voy al contenedor del CRUD cliente, pues y abro, también aquí están las operaciones o funcionalidades. Entonces, mostraré primero lo que son las funcionalidades del Factory Gestión Humana, que es el encargado de crear los clientes y pues gestionar toda la información de ellos. En este caso vemos el método crear cliente, en el cual pues primero verifico si el cliente existe o no existe ya dentro de los registros, y pues si no existe procedo a hacer un set de cada uno de los datos que le corresponden como atributos. Obtengo la lista del cliente, lo añado, pongo la notificación correspondiente. Debo siempre, y esto es muy importante, debo siempre actualizar lo que es el view model. Y pues por último, en caso de que suceda algo que no se espera, pues que en este caso sería que el cliente ya exista o que el ciudadano ya exista, pues mostrará esta otra notificación. Tenemos entonces lo que es el editar información, que simplemente lo que hace es traer pues todos los campos que ya se habían guardado en la tabla y permitirme cambiar alguno de ellos y pues simplemente volver a guardarlo. En este caso vemos que también muestra una notificación y, como había mencionado, es muy importante hacer el update. El eliminar cliente simplemente lo que hace es que el cliente seleccionado, que lo tengo en esta variable cliente seleccionado, lo que hace es borrar el cliente seleccionado, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, con esta variable cliente seleccionado, pues obtengo quién es en el momento en la tabla el que estoy oprimiendo, y pues de esta manera lo remuevo. Aquí podemos ver que obtengo la lista de los clientes, lo remuevo de allí y muestro la respectiva notificación, disminuyo lo que es el tamaño de la lista y de nuevo hago el update. IsNumeric es un método simplemente boolean, el cual me muestra un falso o verdadero. El update en todas las pantallas es del mismo formato. Lo que hace el update es sincronizar los datos del domain con los datos de la UI. Entonces, en este caso, al yo crear un cliente, por ejemplo, en el domain, veo reflejado ese cliente en la UI. Esto en un momento lo mostraré en cuanto pasemos a lo que es el funcionamiento. En este caso, pues realmente lo que se hace es simplemente un seteo de los datos y pues se agrega a la lista de los ViewModel. Este update pues lo vemos con el mismo formato para lo que es el empleado base. En la validación de los campos no vacíos pues también es un método boolean que me devuelve falso o verdadero. En validar la existencia del cliente, pues simplemente recorro la lista y si encuentro un cliente que tenga esta misma cédula, pues ya existe, y si no, no existe. Y este método también se maneja como un boolean. El validar el formato email es algo que yo quise agregar como para hacer esto un poco más verídico, y es que no se pueda guardar un cliente que no tenga un email válido. En este caso el formato del email sería que tenga el arroba, que tenga el .com.
Y como mencionaba, al validar formato de información del cliente, pues como lo pueden ver es otro método boolean, el cual simplemente lo que hace es mirar si los datos numéricos pues efectivamente son numéricos, o si los datos, por ejemplo el email, tienen el formato adecuado. Y realmente para saber si son texto o numérico utilizo la misma función isNumeric. Entonces si isNumeric está en verdadero, quiere decir que es un número, y pues si está en falso quiere decir que son letras. Y ya, pues estos son como a simple vista lo que son los métodos del Factory Gestión Humana. Vamos entonces a lo que es el Factory Inscripciones, y este tiene los métodos de enlaces. Lo que hacen estos métodos de enlaces es que traen, digamos, el ciudadano seleccionado, lo guardan en una variable, esa variable la confrontan con la lista. Bueno, tenemos que tener algo en cuenta, y es que los seleccionados corresponden a los viewModel, y se encuentran ubicados dentro de la UI. En cambio, los clientes que se enlazan, por decirlo así, los clientes, los empleados o los distintos enlaces se hacen desde los datos del domain. Es por eso que yo debo capturar la información del seleccionado y luego guardarla en una variable y confrontarlo con la lista del domain, traer el respectivo cliente, empleado o demás del domain y retornarlo. Al retornarlo, pues todo esto va a un método que se llama finalizar inscripción, y este método pues lo que hace es setear primero los datos que se ingresaron a los campos de texto. Luego aquí tengo cada uno de los datos del domain, entonces este dato que me devuelve el enlazar se guarda en una variable que pertenece al domain, como se puede ver en la ruta. Y finalmente lo que hago es a la inscripción hacerle el set de la entidad que desee pues enlazar. Entonces, como ya tengo los datos del dominio, simplemente pongo aquí la entidad que deseo enlazar con el respectivo set. Y finalmente pues agrego lo que es esta inscripción a la lista de inscripciones del dominio, para que se vea guardada y reflejada en lo que es la producción. Volvemos entonces a ver los enlaces. Aquí tenemos el enlace del empleado, si se fijan es prácticamente la misma estructura. Tenemos el enlace de la factura, el enlace del pago, el enlace del plan. Hay que aclarar algo, y es que el enlace del pago se hace a la factura y el enlace de la factura se hace pues a lo que es la inscripción. Quiere decir que yo cuando selecciono el pago, pues este pago se va a ver reflejado en el enlace de la factura, pero cuando selecciono la factura, esta sí se va a ver reflejada en la producción, en la parte de la inscripción. Bien, para ver cómo funcionan los distintos botones, vamos a la parte de las view part. Estas view part pues son como el contenedor como tal. Entonces vamos a ir a la viewpart del cliente y vamos a abrir de una vez la viewpart de la inscripción. En el cliente vemos pues que es toda esta información que genera la herramienta, la cual es muy útil pues porque nos ahorra demasiado tiempo de programación y agiliza el proceso. Entonces en el cliente vemos que debemos limpiar siempre el formulario y hacer el update de los datos. Este mfm salvar pues es para que se guarde lo que allí se realice. Esto por el constructor. Y luego pues tenemos las funcionalidades de los botones, que simplemente es llamar las funcionalidades que ya fueron descritas anteriormente en cada uno de los contenedores. En este caso, desde aquí pueden ver que pues yo también realizo las validaciones si los campos están vacíos o si el formato es válido. En este caso, en el botón eliminar simplemente es un llamado a distintas acciones, y el botón editar también lo es. Tenemos también un tercer botón, un
cuarto botón, que es limpiar, y este se encarga pues solamente de poner vacíos los campos del formulario. Entonces este se trata de una llamada a una funcionalidad que fue descrita en el contenedor. Y finalmente también agregué por aquí en la tabla este get info cliente seleccionado, que fue un método que realicé yo, en el cual devuelvo pues simplemente la información que ya se había guardado en un dato de la tabla para visualizarla en lo que es el contenedor. Esto más adelante lo mostraré. Esto sería todo pues como por el código, y pasemos a la siguiente parte del video. A este punto nos encontramos llegando a la recta final del video y veremos lo que es el funcionamiento ya de lo que es la producción, la interfaz CRUD y la interfaz transaccional. Bueno, ahora nos encontramos en el contexto de la aplicación, solamente que en una instancia distinta, y procederé a mostrar el funcionamiento de lo que es el CRUD cliente y la interfaz transaccional. Vemos entonces por este lado que se encuentra lo que es la producción, que tiene un diseño de árbol, y tengo aquí ciertos datos pues que fueron creados previamente para facilitar la demostración de funcionamiento. Y vemos que entonces efectivamente cada uno de los factories puede crear las entidades que se habían dicho al inicio, y que tenemos en la UI los contenedores respectivos de cada una de las interfaces diseñadas. El contenedor de inscripción contiene a su vez los contenedores que está reutilizando, y pues bueno, iniciamos entonces con la demostración. Como primera instancia pues tratemos de crear lo que es un cliente sin datos. Efectivamente me va a decir que existe campos en el formulario que están vacíos. Pasaremos entonces a lo que es tratar de crear un cliente que ya se encuentra registrado. En este caso pues vamos a seguir la secuencia de los IDs, poner un nombre distinto, pongamos un nombre distinto para visualizar pues por qué criterio me indica que el ciudadano es igual o es distinto. El correo electrónico, indispensable seguir el formato. Continuando entonces con, bueno, este era el número de teléfono. Bueno, en el número de teléfono pondremos solamente un dato numérico. En la dirección, en la categoría de afiliación, el centro de acondicionamiento tiene tres posibles categorías que corresponden a A, B o C. Pongamos en este caso categoría C, y el estado pues será activo. Trataremos de crear, observen que esta cédula es igual a la cédula del cliente 1, por ende no debería dejarme crear este cliente, ni agregarlo a la tabla, ni agregarlo a la producción, simplemente mostrarme una notificación. Efectivamente vemos que esto sucede, en la tabla no hay más clientes que los dos que ya había registrado, y en la producción tampoco. Simplemente nos muestra una notificación que nos dice que el ciudadano ya se encuentra registrado. Limpio y trataré de crear entonces una persona pues que tenga los datos distintos. Vamos a tomar el mismo nombre, la misma información, pero vamos a cambiar lo que es el número de cédula. Entonces no sé, vamos a poner un dato de prueba solamente. Número telefónico, un email, indispensable el formato, una dirección, una categoría de afiliación, en este caso la C, y un estado activo. Entonces aquí vamos a visualizar que pues lo agrega a la tabla, lo agrega a la producción, lo sincroniza con la UI y nos muestra una notificación. Efectivamente se encuentra agregado en la tabla, nos muestra la notificación, se encuentra aquí en lo que es la producción,
con sus respectivos datos. Estos los podemos visualizar aquí en la sección de los properties, sin enlaces por ahora. Estos enlaces se serán creados al momento de la transacción y podemos ver que en la UI, en el CRUD cliente, aquí hay un nuevo ViewModel y si me voy incluso al contenedor de la inscripción, él debe estar ya también ahí. Bueno, en este caso no se ve reflejado acá porque el contenedor no lo he abierto. Pero si yo me voy al contenedor de la inscripción, efectivamente aquí está la tercera persona y ahora sí se verá reflejado acá, como se puede observar. Entonces podemos concluir que el proceso de creación fue exitoso. Vamos a limpiar de nuevo para la notificación. Este limpiar también funciona con los campos de arriba, ya lo mostraré, y procedemos a editar. Entonces estos son los campos que se cargan cuando selecciono un ciudadano y puedo limpiarlos. Voy a volverlos a cargar y voy a editar. En este caso, no sé, quiero alargar un poco el nombre y editarlo. Listo, entonces aquí veo que se ha editado. Veo que en el Factory Gestión Humana el nombre se ha editado también. Y pues claramente, como les mencionaba, esto realiza una sincronización, entonces en todos los lugares donde yo lo mire el nombre está editado. Por aquí se observa. Y en el contenedor de la inscripción, efectivamente, como les contaba, hay que abrirlo para que él cargue allí, pero lo voy a mostrar en este momento. Entonces la inscripción, vemos que aquí se encuentra el dato editado y vamos a ampliar un poco por acá. Vemos que aquí también en el contenedor de la inscripción se encuentra el dato editado. Y si me voy a la producción, pues ahora sí efectivamente debe mostrarme el dato editado, que por acá se encuentra. Ahora sí se encuentra editado. Bueno, proceder entonces a tratar de editar con campos incorrectos. Por ejemplo, en el nombre pondré, no sé, números. En todos los datos que deban ser letras voy a poner números y en todos los datos que sean números pues voy a poner letras cualquiera, para así demostrar lo que son las validaciones. Por ejemplo, aquí puedo poner números, números de nuevo, números y números. Y al tratar de editar, pues claramente todos los campos me dice que tengo formatos inválidos. Entonces puedo limpiar, puedo volver a cargar la información y pues allí demostramos que las validaciones de los formatos pues se encuentran funcionando. En este caso, si yo trato de editar con un formato inválido, como les decía, eliminando el @il.com, pues me dice que no puedo. Y como les mostré anteriormente, pues si quisiese editarlo para que me, pues en este caso para que se edite bien, pues de nuevo, no importa que haya hecho las validaciones, él puede permitir editar. Y finalmente iremos a lo que es el botón eliminar. Creo que el botón limpiar pues ya lo hemos usado varias veces, entonces ya vemos que funciona. Y el botón eliminar simplemente selecciono, en este caso seleccioné a Juliana y elimino. Vemos que inmediatamente en lo que es el Factory este cliente ya no se encuentra. Vemos que en lo que es este CRUD el cliente ya no está. Y en lo que es el CRUD de la transacción se encuentra, pero ¿por qué?
como mencionaba y como he mencionado durante gran parte del video, pues debo cargarlo primero. Entonces aquí ya no está y pues claramente si voy y verifico, pues ya no debe estar. Efectivamente ya no está. Esto sería todo como por el funcionamiento de lo que es la interfaz CRUD cliente. Y pasemos entonces a lo que es la interfaz de la inscripción. Si yo quisiese abrir todas las interfaces aquí, pues obviamente lo puedo realizar. Pero en este caso nos vamos a centrar en la inscripción. Aquí tengo un dato que previamente había probado. Pero bueno, vamos a realizarlo entonces de la siguiente manera. Vamos a crear una inscripción que sería en este caso la 01 con fecha, no sé, del 03, del 05, del 2022. Y con estado vigente. Vamos a seleccionar un cliente, vamos a seleccionar un empleado, vamos a bajar y seleccionamos un plan. Este plan mensual cuesta 57, acá tengo un pago exitoso por 57.000 pesos y una factura por 57.000 pesos. Finalizo inscripción. Inmediatamente voy a la producción, veo que tengo una nueva inscripción, veo que tiene los respectivos enlaces, vamos a corroborar cuáles fueron los seleccionados. En este caso seleccioné el cliente 1, guardo cliente 1. Seleccioné empleado 1, guardo empleado 1. Seleccioné el plan de 57.000 pesos que corresponde al plan 01 y el guardó efectivamente el plan 01 y la factura 01 que efectivamente fue la seleccionada. ¿Por qué no se encuentra el pago? Porque si yo voy y miro la factura, a esta factura se le ha enlazado el pago 01. Cabe aclarar que este enlace de cliente y de plan no se encuentran porque estos enlaces deben hacerse antes de pues previo a hacer la inscripción. Claramente cuando creo una factura, pues ya debo de tenerla asociada a un cliente y a un plan y pues el pago ya se encuentra inmediatamente también asociado a un cliente y a un plan. Esto porque les había mencionado que cuando se hace el enlace del pago se hace a la factura y la factura es la que va a la inscripción. Por ello el pago no aparece directamente en la inscripción. Si yo voy a lo que es el cliente, pues puedo ver que ya se le ha asociado una factura, se le ha asociado un pago, una inscripción, un plan. También al plan se le ha asociado el cliente. En este caso podemos ver que tiene un cliente, tiene una factura, tiene una inscripción, tiene un pago. Y como estos son listas, pues obviamente aquí pueden haber más de un dato. Probemos, bueno, no había mostrado por aquí lo de la notificación, se ha creado la inscripción exitosamente y probemos creando una nueva inscripción. Bueno, también debemos aclarar que por este lugar obviamente no hay una lista de inscripciones, entonces esto pues se va recargando, digámoslo, como a medida que yo voy realizando las inscripciones, pero sí podemos notar que él guarda el último seleccionado. Entonces si yo abro el contenedor, pues me guardo que el último seleccionado fue el 01. Tratemos de crear entonces una nueva inscripción. Entonces va a ser la inscripción 02 de fecha del 04 del 05 del 2022 de estado vigente. Hagámosla con el segundo, con la segunda secretaria, con el plan de 120, porque más abajo tengo una factura de un pago de 120.000 pesos. La selecciono esta y finalizo. Listo. Entonces aquí tengo
de nuevo una inscripción con los datos que fueron seleccionados, en este caso el plan 3, veo que si entró al cliente que fue el 2, tiene toda la información pues que ya anteriormente se había mencionado, lo que es el pago, lo que es la inscripción, lo que es el plan. El plan también debe tener el cliente, la inscripción y pues de nuevo los datos se encuentran sincronizados, al igual que la factura pues tiene el pago. A la factura claramente se había mencionado que hay que ponerle el cliente con anterioridad y el plan con anterioridad. Esto hace que la información del cliente pues termine de llenarse y hace que la información del plan termine de llenarse. Vemos entonces y corroboramos que toda la información se enlaza correctamente y hasta aquí ha llegado lo que es mi parcial 2 para la asignatura de Ingeniería de Software 2. Muchas gracias por la atención.